gente, ¿cómo están? Bienvenidos. El propósito de este video es ver el proceso mental de cómo una persona nativa de inglés con un nivel A1 traduce de español a inglés en su mente. Y esto se considera nivel A1 porque estas oraciones tienen cosas como el tiempo presente, como es, el verbo, la conjugación de ser es. Y también por la mañana. Ok, vamos a empezar. Voy a leer las oraciones y después voy a traducirlas. Mi padre es banquero y mi madre ama de casa. Por la mañana desayunamos juntos en la cocina. Okay, so my father is a banker. En inglés necesitamos usar la palabra a. He is a banker. No hay una palabra a aquí, pero en inglés sí. Okay, he is a banker y mi madre ama de casa. And my mother is a housewife. Ama de casa es como housewife en inglés. Por la mañana, in the morning, desayunamos juntos. We eat breakfast. Juntos, together, in the kitchen. Bueno, la siguiente. Me gusta desayunar con mi familia. Además, por las mañanas siempre tengo hambre. Okay. I like to eat breakfast with my family. Also, or puede ser additionally. In the mornings, por las mañanas, siempre tengo hambre. So, tengo hambre is I am hungry. Pero en inglés tenemos que decir I am always hungry. Okay. Bueno, I like to eat breakfast with my family. Also, in the mornings, I am always hungry. Okay. Y la última oración. Después del colegio, mi madre prepara una comida deliciosa. Por la tarde, mi madre queda con sus amigas y mi padre juega al tenis. Okay, so after school, mi madre prepares una comida deliciosa. Prepares. En inglés tenemos que decir algo como un plato. Prepares a delicious dish. Or you could say a delicious meal.
Okay, in the afternoons, no, in the afternoon, por la tarde, my mother stays with her friends. Creo que también en inglés puede ser como like la mamá tiene una visita con sus amigos, pero está bien así también. So, and my father plays tennis. Okay, after school, my mother prepares a delicious meal. In the afternoon, my mother stays with her friends and my father plays tennis. Bueno, es todo y I hope that this helped you. Gracias por ver y chao chao. Bye bye.